Imagina perder todo lo que más amas, tu familia, tus posesiones, tu propia salud, y aún así, aferrarte a tu fe. Esta no es solo una historia antigua, es un viaje profundo de resistencia, sufrimiento y una creencia inquebrantable frente a pruebas inimaginables. Hoy nos sumergimos en la historia de Job, un hombre que se mantuvo firme ante las devastadoras olas del desastre. ¿Qué harías si tu vida fuera desmoronada pieza por pieza? ¿Cómo reaccionarías cuando tu fe es puesta a prueba más allá de lo que creías posible? Quédate con nosotros mientras exploramos el increíble viaje de Job y descubrimos qué tiene este relato antiguo para enseñarnos sobre la fe, la resiliencia y la esperanza que trasciende las circunstancias. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. No era solo un hombre rico, era venerado por su rectitud y profunda devoción a Dios. Su vida parecía perfecta. Job tenía 7 hijos, 3 hijas y una inmensa riqueza, miles de ovejas, camellos, bueyes y sirvientes. Su prosperidad era incomparable, pero más que sus riquezas materiales, Job era conocido por su fe inquebrantable en Dios. Era un hombre que temía a Dios y se apartaba del mal. Todos los días, Job ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos, pensando, quizás hayan pecado y blasfemado contra Dios en sus corazones. No dejaba nada al azar. Su devoción se extendía más allá de su propia vida, al bienestar de su familia. Las constantes oraciones y ofrendas de Job mostraban cuánto se preocupaba por mantener una posición justa ante Dios. Es difícil imaginar a alguien con una vida tan bendecida. La prosperidad de Job, su familia y su fe, todo parecía perfectamente alineado. A los ojos de quienes lo rodeaban, Job era la personificación de una vida bendecida, una vida que jamás debería enfrentar la calamidad. Sin embargo, como pronto descubriremos, la historia de Job tomaría un rumbo drástico. Enfrentaría pruebas que no solo lo despojarían de su riqueza material, sino que también pondrían a prueba el núcleo de su fe. Lejos de la existencia pacífica de Job, algo grandioso estaba sucediendo en los cielos. El escenario estaba listo para un enfrentamiento dramático. Satanás, el acusador, estaba ante Dios y cuestionaba la sinceridad de la fe de Job. Argumentó que la devoción de Job era condicional, que solo era fuerte porque Job había sido bendecido con abundancia y protección. ¿Acaso Job teme a Dios de balde?, preguntó Satanás. Lo has rodeado de protección y has bendecido todo lo que posee. Extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y con seguridad te maldecirá en tu rostro. La acusación de Satanás era clara. La fe de Job era superficial, ligada a su prosperidad. Dios, confiado en la integridad de Job, aceptó el desafío. Permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero con una limitación crucial. Satanás no podría herir a Job físicamente. Y así, la prueba comenzó. En un solo día catastrófico, el mundo entero de Job se puso patas arriba. Llegaron mensajeros, cada uno con noticias más devastadoras que el anterior. Primero, Job supo que unos invasores habían robado sus bueyes y asnos, matando a los sirvientes que los cuidaban. Antes de que pudiera siquiera procesar esa pérdida, otro mensajero llegó con noticias aún más trágicas. Un fuego había caído del cielo, quemando sus ovejas y a más de sus sirvientes. Pero lo peor estaba por venir. Un último mensajero llegó, diciendo a Job que un viento poderoso había azotado la casa donde todos sus hijos estaban celebrando, matándolos a todos. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que Job amaba había desaparecido. Su hogar, antes próspero, estaba reducido a escombros. Sus hijos, su orgullo y alegría,
estaban muertos. Su riqueza, su estatus, todo lo que había construido, destruido. Imaginen perderlo todo en un solo instante. El peso de tal pérdida es inimaginable. Sin embargo, en ese momento de completa devastación, la respuesta de Job fue notable. En lugar de alejarse de Dios con ira, Job cayó al suelo en adoración. Sus palabras aún resuenan hoy. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Es difícil comprender tal fe. Job, en su más profunda tristeza, eligió alabar a Dios. Su reacción no nació de la negación o la ignorancia del dolor, sino de una profunda comprensión de que todo lo que tenía provenía de Dios. Incluso ante un dolor abrumador, la fe de Job se mantuvo firme. Su confianza en Dios, a pesar de todo, era inquebrantable. Pero Satanás no estaba satisfecho. Regresó a Dios, afirmando que la fe de Job se derrumbaría si su propio cuerpo fuera afligido. Piel por piel, declaró Satanás. El hombre dará todo lo que tiene por salvar su vida. Extiende tu mano y hiérelo en los huesos y en la carne, y con seguridad te maldecirá en tu rostro. Dios, conociendo el corazón de Job, permitió que Satanás fuera más allá, pero con una restricción. La vida de Job debía ser preservada. Satanás no perdió tiempo. Afligió a Job con dolorosas llagas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. El sufrimiento era inimaginable. La vida de Job, antes saludable y próspera, se vio reducida a una agonía constante. Cubierto de úlceras, se sentaba en las cenizas, rascándose la piel con un trozo de cerámica rota. El dolor físico era insoportable, pero el peso emocional y espiritual de su sufrimiento era aún mayor. Su esposa, presenciando su agonía, no soportaba verlo sufrir. Ella lo animó a rendirse. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. A sus ojos, el sufrimiento de Job era demasiado grande para soportarlo, y creía que la muerte le traería alivio. Pero Job, incluso en lo más profundo de su miseria, se negó a alejarse de Dios. Reprendió a su esposa, diciendo: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? La respuesta de Job en este momento es un testimonio de su fe. A pesar de haberlo perdido todo, sus hijos, su riqueza y ahora su salud, Job se mantuvo firme en su confianza en Dios. Su cuerpo puede haber estado roto, pero su espíritu no. Imaginen el nivel de resiliencia y devoción necesarios para permanecer fiel cuando tu propio cuerpo te traiciona, cuando cada respiración está llena de dolor. El sufrimiento de Job no era solo físico, era emocional, espiritual y profundamente personal. Tenía todos los motivos para maldecir a Dios, para rendirse, pero no lo hizo. En cambio, se aferró a la creencia de que, a pesar del sufrimiento incomprensible, Dios todavía era soberano. Su fe no dependía de sus circunstancias, sino de su comprensión de quién era Dios. La llegada de los amigos de Job. A medida que el sufrimiento de Job se profundizaba, la noticia de su situación se extendió. 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, decidieron visitarlo. Vinieron para consolarlo, para sentarse con él en su dolor. Cuando llegaron, quedaron tan impactados por su aspecto que apenas lo reconocieron. Cubierto de llagas, sentado en el polvo y la ceniza, Job era una sombra del hombre que habían conocido. Durante 7 días se sentaron en silencio a su lado. El peso de su tristeza era demasiado grande para las palabras. En el mundo antiguo, sentarse en silencio era una forma de mostrar profundo respeto por el dolor de alguien.
Pero cuando finalmente hablaron, sus palabras estuvieron lejos de ser reconfortantes. En lugar de ofrecer compasión, comenzaron a acusar a Job de pecados ocultos. En sus mentes, el sufrimiento de Job solo podía explicarse por transgresiones. Elifaz fue el primero en hablar, sugiriendo que Job debía haber pecado para merecer tal destino. ¿Quién, siendo inocente, pereció jamás?, preguntó. Bildad y Zofar continuaron, cada uno haciéndose eco del mismo sentimiento. «Tus hijos deben haber pecado», sugirió Bildad, insinuando que sus muertes fueron merecidas. Zofar fue aún más lejos, acusando a Job de ser hipócrita e insistiendo en que Dios estaba, en realidad, siendo misericordioso al no castigarlo aún más. Imaginen la profundidad de la desesperación de Job en ese momento. Había perdido todo: su riqueza, su familia y su salud. Ahora, aquellos a quienes consideraba sus amigos más cercanos lo acusaban de causar su propio sufrimiento. En lugar de apoyo, le ofrecieron juicio. Es difícil imaginar el aislamiento que Job debió sentir. Estaba de luto, con dolor físico, y ahora, incluso sus amigos se habían vuelto contra él. Pero Job sabía que era inocente. Sabía que no había cometido ningún pecado que justificara tal sufrimiento. Así que se defendió. Se lamentó de su situación, cuestionando por qué los justos sufren y por qué Dios permitió tal dolor. Anhelaba una audiencia con Dios, alguien que le explicara por qué estaba pasando por tanto tormento. Sin embargo, incluso en su cuestionamiento, Job nunca maldijo a Dios. Estaba confundido, herido y desesperado por respuestas. Pero su fe, aunque sacudida, permaneció. Las discusiones de Job con sus amigos sirven como una profunda exploración del sufrimiento humano. Nos obligan a confrontar la incómoda realidad de que, a veces, las personas buenas sufren por razones que escapan a nuestra comprensión. Capítulo tras capítulo, Job y sus amigos debaten la causa de su sufrimiento. Job implora una explicación de Dios y después de lo que parece una eternidad de silencio, Dios finalmente responde. Pero su respuesta no es lo que Job esperaba. Dios habla a Job desde un torbellino, un poderoso símbolo de su majestad y autoridad. No responde a las preguntas de Job directamente. En cambio, cuestiona a Job, revelando la vastedad de su sabiduría y las limitaciones del entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta Dios. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? A través de estas preguntas, Dios recuerda a Job y a nosotros la naturaleza incomprensible de su creación. Señala la complejidad del universo, la profundidad de su conocimiento y la pequeñez de la perspectiva humana. El sufrimiento de Job, aunque real y doloroso, encaja en un panorama mucho mayor, que solo Dios puede comprender plenamente. Ante la abrumadora presencia de Dios, Job se humilla. Se da cuenta de que no puede exigir explicaciones al Creador del universo. Los caminos de Dios están más allá de su comprensión y Job reconoce sus propias limitaciones. He hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, dice Job. Este momento es un punto de inflexión. Job no recibe las respuestas que buscaba, pero gana algo más importante: una comprensión de la soberanía de Dios y la humildad de aceptar que hay misterios más allá de la comprensión humana. Tras el encuentro de Job con Dios, sucede algo extraordinario. Dios, que había permitido que Job fuera probado, restaura su fortuna. Pero esta restauración no es simplemente un retorno a lo que Job tenía antes.
Dios bendice a Job con el doble de lo que tenía antes. Sus rebaños se duplican y, una vez más, Job se convierte en el hombre más rico de aquella tierra. Pero la mayor bendición llega en forma de una nueva vida. Job recibe otros 7 hijos y 3 hijas. Su familia es restaurada y Job puede disfrutar de muchos años de paz y prosperidad. Pero quizás la restauración más importante es la espiritual. La fe de Job, probada y refinada en el crisol del sufrimiento, emerge más fuerte que nunca. Comprende que la fe no es transaccional, que no se trata de recibir bendiciones a cambio de devoción. La verdadera fe es confiar en la bondad de Dios, incluso cuando la vida no tiene sentido. La historia de Job no termina en desesperación, termina en esperanza. Su fe lo guió a través de pruebas inimaginables y al final es bendecido más allá de lo que podría haber imaginado. La historia de Job no trata solo del sufrimiento, trata del poder de la fe frente a la adversidad. El viaje de Job nos enseña que la fe no depende de nuestras circunstancias. No se trata de las bendiciones que recibimos o de las pruebas que enfrentamos. La verdadera fe es confiar en el plan de Dios, incluso cuando no podemos ver el panorama general. Job nunca recibió una explicación para su sufrimiento, pero su historia nos recuerda que, a veces, nosotros tampoco la recibiremos. La vida está llena de desafíos que quizás nunca comprendamos del todo. Pero eso no significa que estemos solos. Dios está con nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros. La historia de Job no trata solo de sufrimiento, habla del poder de la fe ante la adversidad. El viaje de Job nos enseña que la fe no depende de nuestras circunstancias. No se trata de las bendiciones que recibimos o de las pruebas que enfrentamos. La verdadera fe consiste en confiar en el plan de Dios, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Ahora te pregunto, ¿qué lecciones has aprendido de la historia de Job? ¿Cómo te ha inspirado su fe para confiar en Dios en tus propias pruebas? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, dale like y no olvides suscribirte para más historias inspiradoras. Que Dios te bendiga y te dé fuerzas para superar cada prueba que enfrentes.